El barroco, por Gabriela Cruz. Características económicas, políticas y sociales. ¿Qué es el barroco? Concepto. Fue un periodo de la historia de la cultura en Occidente, que abarcó el siglo XVII y principios del siglo XVIII, con variantes según el proceso histórico de cada país. Además de ser un movimiento estilístico con repercusiones en el arte, se origina en España e Italia. Para entender mejor sus características, hay que ver un poco de contexto histórico. Decadencia política y militar. El siglo XVII fue para España un periodo de grave crisis política, militar, económica y social que terminó por convertir el Imperio español en una potencia de segundo rango dentro de Europa. Crisis económica y social. España sufrió una grave crisis demográfica, consecuencia de la expulsión de casi 300.000 moriscos y de la mortalidad provocada por las continuas guerras, el hambre y la peste. La sociedad española del siglo XVII era una sociedad escindida. La nobleza y el clero conservaron tierras y privilegios, mientras que los campesinos sufrieron en todo su rigor la crisis económica española, que los llevó a la miseria. Características sociales. Durante esta época, el arte se enfocó en los problemas del entorno con un humanismo vitalista, es decir, individualidad del humano en primer plano. Algunas características son: caída demográfica, guerras, hambre, migraciones a la periferia de América. Estructura social, nobleza privilegiada pero inoperante. Concentra la riqueza pero no la invierte en industria. Esto crea una brecha social aún más marcada. La burguesía no tiene suficiente dinero para crear industria. Empobrecimiento general y fuerte subida de impuestos. Contraste de la gran pobreza del pueblo con el lujo en la corte. Esto crea una máxima brecha social entre los campesinos, que son los pobres en este caso, y los reyes y reinas, que son los de la corte real. Esto crea mucho sufrimiento en la población y sobre todo mucho resentimiento que más adelante llevará a muchas revoluciones. Características políticas. Durante esta época hubo muchos cambios políticos radicales que se reflejaron en el arte y literatura como pensamientos pesimistas y sentimientos de desengaño y escepticismo. Algunas de las características son las siguientes: despreocupación y debilidad de los monarcas y dirección de la nación por válidos sin experiencia. El arte será el vehículo de propaganda de la Iglesia de la Contrarreforma, los estados absolutistas y la burguesía protestante. Corrupción, bancarrota del Estado. La corona española perdió buena parte de sus posesiones en Europa, de modo que a principios del siglo XVIII, el imperio español en Europa estaba totalmente liquidado. En política exterior, el duque de Lerma, válido de Felipe III, adoptó una política pacifista y logró acabar con todos los conflictos heredados del reinado de Felipe II. El conde duque de Olivares, válido de Felipe VI, involucró de lleno a España en la Guerra de los 30 años, en la que España sufrió graves derrotas militares. La rebelión catalana fue sofocada en el año de 1652, mientras que la sublevación portuguesa desembocó en la independencia de Portugal en 1668. Francia se volvió muy poderoso en Europa al aprovecharse de la decadencia del reino español. Características económicas. En cuanto a lo económico en esta época, hubo crisis duras que se reflejaron en el arte como sentimientos de sufrimiento, exageración, y sus pinturas tienden a usar mucho la técnica claro-oscuro, basados en el entorno y la tensión que vivían en ese momento. Algunas de estas características son las siguientes: crisis económica gracias a la expulsión de más de 300.000 moros, lo que causó un descenso en la mano de obra en el campo. Escasez de alimentos y las ciudades se llenaron de mendigos y sin hogares, ya que no había trabajo en el campo por falta de mano de obra. Los burgueses con mentalidad capitalista trataban de aprovechar al máximo la tierra, sacándole lo más posible a los campesinos en impuestos. Las guerras que sostuvo el reino español se pudieron costear gracias a los ingresos de plata y oro procedentes de América, pero España quedó en la ruina. Podemos concluir entonces que el barroco intenta reflejar mediante formas complejas y elaboradas el dolor de la existencia humana y su realidad política, social, cultural y económica por medio del arte y la literatura. Muchísimas gracias.